Buen día, mi nombre es Hanna Llanas y soy alumna de CEPAP del grupo 082. En esta sesión de diapositivas vamos a hablar sobre los conocimientos filosóficos y el saber jurídico. El estudio del derecho no se agota en el texto de la ley, exige preguntar por el sentido último de las normas, por su fundamento racional y por los valores que la orientan. La filosofía aporta a la ciencia jurídica un conjunto de saberes que iluminan estas cuestiones desde distintos ángulos. La clasificación clásica, que distingue entre los conocimientos especulativos, van orientados a contemplar la verdad, y los conocimientos prácticos, que van orientados a dirigir la acción humana. Sobre esta distinción se asientan disciplinas como la ontología, la lógica, la semilógica, la antropología filosófica y la axiología, cuyas proyecciones jurídicas ofrecen al jurista herramientas conceptuales indispensables. La clasificación clásica de los conocimientos filosóficos: conocimientos especulativos y conocimientos prácticos. En conocimientos especulativos, en definición, es el conocimiento especulativo, en latín speculari, contemplar. Busca la verdad por sí misma, sin un propósito directo de transformar la realidad. Su fin es saber, no actuar. Como notas características, la universidad se ocupa de lo necesario y permanente, no de lo contingente. Desinterés no persigue la utilidad inmediata, sino la verdad como valor. La demostratividad procede mientras razonamiento riguroso y demostración. Carácter contemplativo, el sujeto se sitúa frente al objeto para conocerlo. Aquí en las disciplinas es la metafísica, la filosofía de la naturaleza, matemáticas y la teología natural. Tesis filosóficas, saber especulativo. Aristóteles habla en la metafísica, distingue tres formas del saber: teórico, práctico y productivo. El primero es el más alto porque busca la verdad por sí misma. Su objetivo son las realidades necesarias e inmutables. Tomás de Aquino, Suma teológica sobre la verdad. Él recoge la división aristotélica y la sistematiza. La inteligencia especulativa contempla lo verdadero, la inteligencia práctica ordena lo verdadero a la obra. Ambas son perfecciones del entendimiento humano, pero se distinguen por su fin. Edmund hace investigaciones lógicas, afirma que el conocimiento puro de las esencias constituye el modo más radical de saber especulativo. La fenomenología describe las estructuras intervariantes de la conciencia sin contaminarlas de presupuestos prácticos. Conocimientos prácticos. El conocimiento práctico se ordena a la acción. Su fin no es contemplar la verdad, sino guiar el obrar humano hacia un bien o un resultado. Por eso lidia con la contingente o singular y lo deliberante. En cuanto a sus notas características, tiene particularidad, que se ocupa de los casos concretos donde caben varias decisiones razonables. Finalidad, que está orientado a un fin o un bien que se pretende alcanzar. Prudencialidad, exige juicio recto sobre lo que conviene hacer aquí y ahora. Y carácter normativo, no describe lo que es, sino lo que debe ser o hacerse. Aquí en disciplinas hablamos de ética, política, economía, derecho y técnica. Tesis filosóficas. En cuanto a Aristóteles, la virtud propia del saber práctico es la prudencia, capacidad para deliberar bien sobre lo que conviene al hombre.
El derecho participa de este saber, pues regula la convivencia mediante decisiones particulares. Immanuel Kant distingue la razón teórica de la razón práctica. Esta última formula imperativos categóricos que obligan por sí mismos. El derecho se sitúa en el ámbito de la legalidad externa, distinto de la moralidad interna. Y Jürgen Habermas, su tesis dice que el saber práctico contemporáneo se realiza como racionalidad comunicativa. Las normas válidas son las que podrían ser aceptadas por todos los afectados en un diálogo libre. El derecho legítimo se construye discursivamente. En la siguiente diapositiva vamos a ver un cuadro comparativo sobre lo especulativo contra lo práctico. Aquí en lo especulativo, en un criterio de fin, hablamos de conocer la verdad por sí misma. En conocimiento práctico es dirigir la acción humana. Otro criterio es el objeto. El objeto en lo especulativo, lo necesario y universal, o sea, son esencias. Y en lo práctico, bueno, pues lo contingente y lo particular. Método en lo especulativo es demostrativo y deductivo, a diferencia del práctico, que es deliberativo y prudencial. En resultado es verdad teórica, juicio descriptivo, y en lo práctico habla de la norma, juicio prescriptivo. Relación con el derecho, la ontología y la filosofía del derecho, y la ética jurídica, técnica legislativa en el área de lo práctico. En nuestro tema 2 vamos a hablar otras áreas de la filosofía vinculadas al derecho, como la ontología, la lógica, la semilógica, la antropología filosófica, la axiología. La ontología y la ontología jurídica. En cuanto a la filosofía, dice, estudia el ser en cuanto ser, investiga las estructuras fundamentales de la realidad y los modos en que algo es. En cuestión de derecho, la ontología jurídica pregunta qué es el derecho. ¿Es norma, hecho social, valor o una combinación de los tres? Indaga el modo de ser propio de las realidades jurídicas. Sus tesis representativas son Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, lo justo es un modo de ser social. Heidegger, olvidar es ser conduce al tecnicismo, el derecho debe recuperar el sentido originario. Hans Kelsen, dice que el derecho pertenece al mundo del deber ser, no del ser. Es un sistema de normas válidas. Y Carlos Cosio dice que el objeto del derecho es una norma, sino una conducta humana en interferencia intersubjetiva. Lógica y lógica jurídica. La filosofía dice que estudia las leyes del razonamiento correcto, distingue formas válidas e inválidas de interferencia y los principios de no contradicción, identidad y tercero excluido. En cuestión de derecho, la lógica jurídica analiza la estructura del razonamiento del juez y del legislador. Estudia el silogismo judicial, la coherencia del sistema y los principios deónicos. En cuanto a sus tesis representativas, lo representa Aristóteles, fundador de lo lógico formal. Gregor Wirth desarrolla la lógica deóntica. Chaim Perman, la nueva retórica jurídica, recupera la argumentación frente al futuro formalismo lógico. Y Robert Alexi, la argumentación jurídica es el caso especial del discurso práctico racional. Semiología y teorías de la interpretación. Filosofía. La semiología estudia los signos, cómo significan, cómo combinan en sistemas y cómo construyen sentido en la comunidad.
En derecho, las normas son textos que requieren interpretación. La hermenéutica jurídica indaga como el intérprete atribuyendo sentido al texto legal en cada caso, mediando en la letra y la realidad social. Sus tesis representativas son de Friedrich, habla de los 4 métodos clásicos: gramatical, lógico, histórico y sistemático. Heinz, interpretar es comprender. El intérprete no es neutral, dialoga desde su horizonte histórico. Y Ronald dice que la interpretación jurídica busca la mejor lectura moral del derecho como integridad. Y Ricardo Gusanti distingue entre disposición y norma. Antropología filosófica y jurídica. En cuanto a filosofía, pregunta qué es el ser humano, indaga sus dimensiones y su lugar en el cosmos. Derecho, toda teoría jurídica supone que la concepción del hombre. La antropología jurídica analiza qué imagen del ser humano subyace a las normas: dignidad, libertad y socialidad, igualdad. Sus tesis representativas es de Marx, que habla sobre que el hombre es la persona abierta a los valores. Immanuel Kant, el ser humano es el fin en sí mismo, nunca medio, raíz del imperativo categórico. Norberto Bobbio, los derechos humanos son la respuesta histórica al reconocimiento de la dignidad. Y Javier Gerbada, lo justo natural se funda en la naturaleza misma del hombre como persona. Ética, axiología y axiología jurídica. En filosofía, la ética estudia el obrar humano bajo la premisa del bien. La axiología es la teoría que da los valores, su naturaleza, jerarquía y modo de aprehensión. En cuanto a derecho, la axiología jurídica indaga sobre los valores que el derecho realiza, como justicia, seguridad, bien común, libertad, igualdad. Sin estos valores, el derecho se reducirá a fuerza organizada. Sus tesis representativas son Max Scheler, los valores son objetivos y se ordenan jerárquicamente, útiles, vitales, espirituales y religiosos, por ejemplo. Gustav Radbruch, la idea del derecho integrar justicia, seguridad y adecuación al fin. John Rawls, la justicia como equidad, derivada de los principios elegibles tras el velo de la ignorancia. Y Luis Recancés habla sobre el derecho de la vida humana, objetiva según los valores. Y aquí volvemos a hacer una tabla en donde vamos a hablar de las áreas filosóficas y su proyección jurídica. En cuanto al área, la ontología, en cuanto a pregunta filosófica, la ontología habla de qué es lo que es. En la lógica, siguiendo aún las preguntas filosóficas, en lógica sería cómo razonamos correctamente. Semiología, cómo significan los signos. La antropología, qué es el ser humano. Y la axiología, qué son los valores. Y bueno, en cuanto a las mismas áreas, pero ahora aplicadas al derecho, la ontología es qué es el derecho, modo de ser de la norma. La lógica es el silogismo judicial, lógica de tónica y argumentación. Semiología es la interpretación de los textos legales, la hermenéutica. La antropología es la imagen de persona que fundamenta los derechos. Y la axiología habla de la justicia, seguridad y bien común en los fines. En conclusión, la distinción aristotélico-tomista entre conocimientos especulativos y prácticos sigue siendo una clave para comprender el saber jurídico. El derecho no es exclusivamente teoría, no se reduce a contemplar a normas, ni exclusivamente práctica, no se agota en aplicar reglas, integra a ambos polos en un equilibrio dinámico.
Las áreas de filosofía estudiadas, ontología, lógica, semiología, antropología filosófica y la axiología, no son adornos académicos. Son las matrices conceptuales sin las cuales el derecho perdería la profundidad. La ontología le pregunta por su ser, la lógica le exige coherencia, la semiología le ofrece herramientas para interpretar, la antropología le recuerda que sirve a personas concretas y la axiología le señala los valores que debe de realizar. Un jurista formado sobre estos saberes no aplica mecánicamente la ley, la comprende desde su sentido más hondo, la argumenta con rigor, la interpreta con sensibilidad histórica y la orienta hacia la justicia. Gracias.